Bienvenidos a GastroTalk, mi nombre es Martín Mesa. Comenzamos por comentarles que llegamos a nuestros 100 suscriptores. Muchísimas gracias a todas las personas que le han dado like y que han dejado sus comentarios. De parte del equipo de GastroTalk, súper contentos y agradecidos. Y bueno, los invitamos a que lo sigan haciendo, suscríbanse, denos like, activen la campanita. Es la manera que tienen de seguir apoyándonos y de que podamos seguir produciendo contenido sobre gastronomía. En el capítulo anterior estuvimos entrevistando a Mirta Noceda. Ella es sommelier y bueno, estuvimos hablando de vinos y estuvo súper interesante. Pásense por ahí para que puedan verlo. En el episodio número 6 estuvimos entrevistando a Ailey Castro. Ella es nutricionista venezolana, radicada en Chile y bueno, hablamos de temas súper interesantes. ¿Okay? Hablamos de, bueno, obviamente nutrición, qué es comida chatarra, repasamos un poco aquella pirámide alimenticia que nos enseñaban cuando éramos niños y bueno, una pregunta que me encantó que le hice a Ailey es cómo los cocineros y el movimiento gastronómico podemos ayudar a concientizar sobre lo que es una buena alimentación. Esperamos que les guste, lo hicimos con mucho cariño. Gracias Ailey por acompañarnos, síganla, Ailey Castro Nutricionista en Instagram y bueno, esto es GastroTalk, la mesa está servida. GastroTalk, Ailey, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí. Súper contento porque era uno de los temas que más quería hablar y quería buscar a alguien que fuera una profesional, que estuviera súper empapado con este tema. Y bueno, te sigo hace un tiempo en las redes y me encanta todo lo que haces y bueno, estoy súper contento de tenerte aquí con nosotros. Ay, gracias, gracias por eso. Yo feliz de compartir ese granito de arena de mi conocimiento. Ailey, cuéntame un poquito, a mí me gusta conocer siempre con las personas con las que hacemos las tertulias, ¿cómo comenzó el tema de la nutrición en tu vida? ¿Cuándo te Uh, decidiste a que eso era lo que querías hacer para tu carrera? desde los 12 años yo sabía que quería ser nutricionista. Yo fui gimnasta de alto rendimiento, fui selección nacional de Venezuela. Y bueno, la gimnasia, al ser un deporte tan estético, los entrenadores siempre están muy pendientes de cómo lucimos las atletas, ¿no? No tenemos que estar flaquitas, no podemos subir ningún kilito ni nada de eso. Y hace 20 años, en ese momento, no estaba tan desarrollada la nutrición deportiva. Los entrenadores desde su mejor intención, bueno, mandaban esas dietas locas, totalmente restrictivas, y yo empecé a sentir cambios en mi estado de ánimo, en mi rendimiento en el deporte, y en ese momento pensé que, bueno, yo tengo que estudiar medicina porque es lo que está relacionado con el organismo. No sabía que existía la carrera y la especialización en nutrición como tal. Entonces, bueno, la verdad es que surgió de allí, surgió de un atleta que vio cambios en su rendimiento, en su estado de ánimo, fluctuaciones gigantes en su peso, por supuesto, después de todas esas dietas locas. Y lo primero que quise fue aprender y conocer bien cómo realmente teníamos que comer los atletas, ¿no? Siempre pensando desde la pasión por el deporte. Y bueno, después que entré a la carrera, vi que era un mundo infinito de posibilidades y de estudio, y no me terminé especializando en nutrición deportiva, sino en nutrición humana en general, pero por allí viene el cuento, gracias a que fui atleta, la verdad. Y cuando hablas de nutrición, ¿te especializas en alguna rama familiar o de niños? O cuéntanos un poquito cómo es ese tema en el mundo de la nutrición. Sí, 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 sí. Bueno, sí hay especializaciones de nutrición pediátrica, nutrición adulto. Yo hice un posgrado en nutrición humana, entonces puedo atender de cierta manera a un grupo bien amplio de personas. Hice otro diplomado en nutrición en fertilidad, como que atiendo a parejas que tienen dificultades para tener bebés, mujeres que tienen dificultades para embarazarse o que simplemente quieren prepararse para su tratamiento de fertilidad, ¿no? O sea, inseminación, in vitro. Desde el punto de vista de la nutrición y alimentación hay muchas cosas que se pueden hacer para preparar todo ese ambiente hormonal dedicado a la fertilidad, pero no, en general atiendo a niños, adultos, ancianos, diabéticos. Me he ido más hacia la nutrición clínica, que es la nutrición que apoya y previene sobre todo el desarrollo de estas enfermedades crónicas debido a nuestros malos hábitos. Ok. Y ahorita estás radicada en Chile. Cuéntame un Sí, poco, la mayoría de tus pacientes están en Chile, haces bastantes consultas online. ¿Cómo has desarrollado tu carrera ahorita en este mundo tan tecnológico que podemos hacer
digamos, consultas Sí, de a video. distancia. Sí, sí, yo creo que ya el mundo se encaminó, se terminó de encaminar para allá. Ya veníamos y ya esta pandemia fue el último empujón para digitalizar todo lo que podamos digitalizar. Yo ya tengo 5 años y medio viviendo aquí en Santiago de Chile y bueno, tuve que hacer mi reválida para poder ejercer y uno de los posgrados que hice los hice acá. Y con el tiempo fui desarrollando mi consulta presencial, lo mismo que hacía en Venezuela, ¿no? Esa fue como mi primera meta, pero siempre tuve, gracias a las redes sociales, pacientes de otros países. Siempre he tenido mis pacienticos en España, en Estados Unidos, en Panamá. Eran como, te puedo decir que el 20% de los pacientes, pero sí estaban. Y el 80% era presencial, cosa que ahorita es 100%, por supuesto, presencial, ¿no? Seguimos teniendo la oficina aquí en Santiago. Para septiembre probablemente ya estaremos de regreso, pero tenemos 5 meses en donde la atención ha sido totalmente online por videollamada y bueno, la verdad, afortunadamente ha funcionado súper, súper, súper bien. Todos nos hemos tenido que adaptar, sobre todo los pacientes, que claro, quizás hay personas que les gusta más el trato presencial y que nosotras mismas lo miramos y lo pesamos y le hagamos todo. Cuando el paciente está en su casa se tiene que hacer eso él, pero la atención es la misma, la educación nutricional es la misma, todo el material educativo y lo que se lleva el paciente de la consulta sigue siendo igual. Así que la verdad es que soy muy afortunada de que pude trasladar mi trabajo desde una oficina presencial a videollamadas y toda esta era digital. Buenísimo. Y antes de entrar ya un poquito en algunas preguntas que yo te tengo preparadas, te quería preguntar si te gusta la cocina, qué tanto te gusta, Me encanta, me qué has hecho encanta. cursos, cuéntame un poquito de eso. Sí, claro. Mira, primero vengo de una familia que me entrenó muy bien el paladar. Me entrenó muy bien el paladar. Mi mamá cocina increíble y mi papá es cocinero. Mi papá estudió cocina profesional y mi papá cocina como los dioses. Ok. Entonces tengo ese paladar ahí bien entrenado gracias a ellos, ¿no? No solo por ser nutricionista busco comida de calidad, hablando nutricionalmente, sino que gracias a la crianza que he tenido entiendo que la calidad de los alimentos y esa materia prima va a influir totalmente en la calidad de tu plato y en los sabores y en la combinación que quieres lograr. Entonces, aprecio la buena mesa. Vengo de una familia sibarita totalmente en cuanto a ese paladar y me encanta. A mí me gusta cocinar y fíjate que cocino cosas saludables y no saludables también, que cocino mis cositas ahí Interesante. pecaminosas y me encanta consentir a las personas que quiero con comida. Si yo te cocino algo es porque realmente te quiero. Entonces, quizás con el día a día y el corre-corre, bueno, no puedo hacer cosas tan elaboradas, pero cuando tengo un tiempito, el fin de semana o algo especial, de verdad que disfruto cocinar. Buenísimo. Entonces, me encanta que hayas hecho esos comentarios y la primera pregunta que te iba a hacer es, ¿qué es una alimentación balanceada? Bueno, fíjate que yo no creo mucho en el balance, porque cada persona tiene un requisito para lo que ella es el balance, ¿ok? Para lo que esa persona significa balance. O Y lo sea, que que puede ser balance no es tan general, sino es un poco más específico en no cuanto... es tan general, claro. Hay reglas generales, ya las voy a desarrollar un poquito, pero el balance es como la belleza y como la perfección, está en los ojos de quien la ve. Y lo que es balanceado para mí quizás sea un desastre para ti, para tu salud. Entonces, más allá de balance, a mí me gusta enseñar a los pacientes y a los seguidores y todas las personas que nos escuchan y nos ven que se trata de encontrar cuál es el mejor camino para cada uno, qué es lo que funciona realmente. Entonces, más que de alimentación balanceada, me gusta hablar de estas reglas generales que son, busca comida real, comida de verdad, la que esté más parecida a la naturaleza, porque esa es la comida para lo que los seres humanos estamos diseñados. Evitar, por ejemplo, las cosas industrializadas, ultraprocesadas, llenas de químicos a nadie, ¿ok? Ahora, ¿por qué digo que no creo mucho en esto del balance? Porque tengo pacientes, por ejemplo, que una vez a la semana se comen su cosa bien procesada y pueden llevar una vida súper saludable, pero existimos otras personas un poquito más sensibles, hormonalmente hablando, a nivel de digestión, que una comida pecaminosa una vez a la semana es un desastre. Entonces mi balance no es una vez a la semana, mi balance es una vez al mes, por ejemplo, ¿no? Y Entonces lo la base, que a veces veo es que a veces es difícil encontrar ese balance porque una vez que nos salimos de la rutina,
tendemos Sí. a caer en eso más seguido también. Exactamente, también es claro, porque fíjate que el consumo de alimentos industrializados, procesados, hiperestimulan nuestro paladar. Entonces, por supuesto, tú después de comerte una golosina salada, un snack, una bolsa llena de sodio y colorantes, cuando vas a comerte un pollito con vegetales, así lo haya preparado sumito, eso no te va a saber a nada, porque vienes con esas papilas súper estimuladas después de ese pocotón de sodio y colorantes y la comida real te sabe mucho menos atractiva, ¿no? Entonces, claro, después que tú tienes un par de días cuidándote, caes con un pecadito, recuperarte de eso es como complicado. ¿Y Ahora, la base es, dime. cómo definimos la comida chatarra? Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que escucho que la hamburguesa es considerada comida chatarra, pero cuando realmente analizamos una hamburguesa hecha en casa, tenemos pan, Nada que ver. tenemos una proteína, que puede ser cualquier tipo de proteína. Entonces, Claro. ¿qué realmente es la fritura lo que hace que una comida sea chatarra? Cuéntame un poquito acerca de esa parte. Mira, lo que hace que una comida sea chatarra es el origen, no la preparación, porque tú bien lo has dicho, una hamburguesa puede ser súper, súper saludable. Yo puedo hacer un pan de masa madre, fermentación de no sé cuántos días, una carne grass-fed, unos vegetales orgánicos, y la hamburguesa no es más que una preparación. Yo puedo hacer una lasaña saludable, un pollo frito en el fryer, ¿me entiendes? La preparación no es el tema, sino el origen de ese alimento. No es lo mismo que tú utilices un buen aceite de oliva para cocinar, que utilices aceite de maíz, aceite de canola, aceite de girasol, que son aceites totalmente inflamatorios. Entonces, la comida chatarra tampoco es comida rápida, porque la fruta es comida rápida y no significa que sea comida chatarra, sino el origen de lo que estamos consumiendo. ¿De dónde viene ese pan? ¿De dónde viene esa carne? ¿Con qué aceite lo cocinaron? ¿Qué salsas estás utilizando? ¿Hiciste tú mismo la mayonesa en tu casa o es un producto industrializado? Entonces, el concepto de comida chatarra como tal va del origen del alimento, de dónde está viniendo, si es natural o no, si está lo más parecido a la naturaleza o no, para nosotros como humanos tolerarlos mejor. A mis pacientes niños, adolescentes, como que en todas las entrevistas digo el mismo ejemplo, tengo que buscarme otros, es pensarlo literal, ¿cómo está este alimento en la naturaleza? En la naturaleza no hay árboles de pasta blanca, en la naturaleza no hay árboles de jugo, hay árboles de fruta, hay hay siembras de tubérculos, de cereales enteros. Entonces, mientras más parecido a la naturaleza comamos, mucho mejor. Todo lo demás va a tener cierto grado de refinamiento o industrialización. Entiendo. Entonces, bueno, algo que me pareció interesante cuando estaba, digamos, preparando el podcast es que comencé a recordar cuando yo era niño y íbamos al colegio y nos enseñaban que había una pirámide alimenticia en la Ay, cual sí. debíamos basar nuestra dieta quizás en más vegetales y frutas y después estaban los huevos y quizás los Ajá, panes y después seguíamos hacia las proteínas, digamos quizás blancas y sí, después carnes rojas y de último los dulces. ¿Eso todavía sí. se aplica o eso está pasando a otro plano? Mira, lamentablemente en algunos países todavía se usa. La pirámide alimenticia o alimentaria vino a surgir de los años 60 para acá. Y en esa pirámide, en su momento, nos enseñaban que el 50-60% de la alimentación, que era la base de la pirámide, debía ser de carbohidratos. Y entonces ahí ponían un pan, ponían un arroz, ponían unas pastas, que son los muñequitos que yo me imagino que tú recordabas, ¿no? Luego la leche, los huevos, las proteínas animales, frutas y vegetales, y arriba, arriba, arriba en la puntica de la pirámide, las grasas y los azúcares. Pero una vez más, esas son recomendaciones demasiado generales. Una persona, por ejemplo, con resistencia a la insulina, no se puede guiar por esa pirámide alimentaria porque la base de su alimentación no pueden ser los carbohidratos, lo mismo que una persona diabética, una persona con obesidad que quiera salir de ese parámetro de obesidad, no puede basarse en esa pirámide alimentaria. Cada país ha tratado de adoptar su propia forma de pirámide. Por ejemplo, en Venezuela diseñaron hace como 10 años un trompo,
por ejemplo, o en España está el plato, que ya tratan como de adaptarlo mucho más a la población. Pero esas son recomendaciones totalmente generalizadas y la idea, como te digo desde un principio, es encontrar qué funciona mejor para cada uno, según tus metas de salud, según las prioridades de tu vida, en qué aspecto de tu vida te quieres sentir mejor. Entonces, decir que la pirámide alimentaria es lo más eficiente en cuanto a nutrición, no. Lamentablemente, los organismos públicos ahí hemos cometido ciertos errores como gremio, digamos. ¿Y cuándo sería un momento, Ailey, que tú dirías, cómo identificamos nosotros cuándo es el momento de consultar a un especialista? Cuando yo digo, bueno, yo necesito en mi vida ir a Ailey y contratarla para que ella Y que me enseñe a comer. me Mira, enseñe. si nuestro sistema educativo y de salud, si el sistema de salud estuviera enfocado desde la prevención y el sistema educativo enseñara desde pequeños cómo realmente deberíamos comer, la figura del nutricionista solo debería utilizarse en casos de enfermedad o de algún diagnóstico, pero esas enfermedades seguramente fuesen mucho menos frecuentes. Pero lamentablemente en la escuela, si acaso un par de clases de qué son las proteínas, qué son los carbohidratos, pero no está la alimentación y la nutrición como parte de los hábitos de vida. A mí me impresiona demasiado que, o sea, los seres humanos como mínimo comemos 3 veces al día y no nos enseñan desde pequeños cómo hacerlo, cómo es que una actividad que hacemos todos los días de nuestra vida no sabemos cómo hacerla. Entonces, claro, la gente cree que ir al nutricionista es cuando ya estás gordito, o cuando el médico te dijo que tienes el azúcar alta, o cuando te duelen las rodillas y antes de operarte las rodillas te mandan a rebajar, pero en realidad yo desempeño como que la figura del nutricionista desde la educación base. Tú estás embarazada, ya tú tienes que aprender a comer para ese embarazo y para ese niño. Cuando le vayas a quitar la lactancia materna, ¿qué va a comer cuando tenga tanta edad? Si no nos enseñan en el colegio, tenemos que recurrir a este tipo de figuras, igual profesionales, para realmente saber cómo hacerlo. Ahora, es prioridad de la persona prevenir enfermedades, entonces cuanto antes tiene que buscar asesoría. O si la persona se siente bien y empieza a tener síntomas de cansancio, de fatiga, si en las mujeres falta la menstruación, si los hombres están como dispersos o desconcentrados, cuando ya hay síntomas en los que tu calidad de vida se está viendo afectada, buenísimo, busca el nutricionista. Pero si tu prioridad es la prevención, es la optimización de tu energía, es tener energía no solo física, sino cognitiva, rendir en muchos más aspectos de tu vida, realmente sacarle el jugo a este momento de la existencia, entonces, bueno, cuanto antes la educación nutricional, mejor. Ok, está súper interesante todo esto. Yo sigo un cocinero que quizás tú lo has escuchado que se llama Jamie Oliver y Claro, tiene una cosa que se llama el Food Revolution y ha hablado mucho de sí, que debemos alimentar a nuestros niños. niños. Algo que me impactó muchísimo es que él hace un programa aquí en Estados Unidos y él le pregunta a los niños que cuál es su comida favorita. Y Uh-huh. levanta la mano y cuando él va de niño en niño, todos les dicen un restaurante de comida rápida Ajá, y, y una marca sí, específicamente. señor. Y Sí, él sí, súper impresionado y dice, bueno, yo hago esta misma pregunta en Italia y todos los niños me van a mencionar un plato, la un pasta, plato, pizza. tal cual. La carne tal cosa, el pollo tal cosa, claro. Entonces se hace súper, podemos decir primero que nutrición es educar y educar desde temprana edad, ¿verdad? Mientras más temprano, muchísimo mejor. Mira que en esa misma onda de Jamie Oliver hicieron un estudio en las escuelas de Nueva York. Obviamente, una ciudad donde hay muy pocos espacios verdes o donde los niños no tienen real contacto con la agricultura, etcétera. Y los niños no sabían, por ejemplo, de dónde venían las zanahorias. ¿De dónde vienen las zanahorias? Del supermercado. Yo voy al supermercado y compro zanahorias. Pero los niños no estaban relacionados con el origen de nuestros alimentos. Y es de lo que estamos hablando. Los niños creen que viene de esta casa de hamburguesas, de esta marca de pizzas, de esta marca de galletas, que son mis favoritas, pero ¿de dónde viene tu comida? ¿De dónde viene lo que estás comiendo? Y creo que cuando empieza esa pequeña conexión, los niños son los mejores pacientes, agarran todo y aprenden todo súper rápido. Entonces, si volvemos a conectar la educación nutricional con ese origen de los alimentos, con el impacto que tiene en la energía, en el bienestar, esto sin meter la estética por ningún lado, ¿no? Desde que son pequeños, el cambio en un par de generaciones ya puede ser impresionante.
quizás será por eso que a los niños les cuesta tanto comer los vegetales, porque no saben qué es. Tú me estás dando algo que yo no tengo ni idea de dónde viene. Y quizás cuéntanos, ¿tienes algún tip para los padres? Quizás llevar a los niños al supermercado y mostrarles los Claro, vegetales y que comiencen con los... involucrarlos en el proceso de compra, en el proceso de planificación de la alimentación familiar. Si la mamá se está atendiendo con un nutricionista, lleva al niño para que vea cómo es el proceso, para que escuche. Pero la primera recomendación es dar el ejemplo, Ah, ¿ya? Generalmente los padres que tienen temas con la alimentación de los niños son los padres que tienen temas ellos mismos, porque la crianza y la educación de los niños se trata de eso, de que de alguna u otra manera se ven reflejados todas las carencias que nosotros como padres podamos tener, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu hijo coma vegetales, que él te vea comiendo vegetales. Si tú quieres que tu hijo coma frutas, que él te vea comiendo frutas. Si tú quieres que tu hijo sea activo, que él te vea poniéndote la ropa deportiva y haciendo ejercicio. El niño tiene que verte, el niño tiene que entender que tú lo haces y que eso forma parte del estilo de vida familiar y de los hábitos familiares. Pero si el niño no tiene ese ejemplo, va a ser mucho más difícil. Siempre me enorgullezco y agradezco cada vez que puedo precisamente los hábitos que me inculcaron mis papás. O sea, en mi casa todos los días había una ensalada. Y bueno, hace ya 30 y tantos años el método de crianza era otro, pero recuerdo que mi mamá no me preguntaba si yo quería comer ensalada, sencillamente estaba en el plato. Nunca me obligaron, nunca me maltrataron para comer, pero estaba ahí. O sea, el verde siempre estaba en mi plato y yo me acostumbré a verlo y ahora no puedo vivir sin la ensalada. Entonces es cuestión de dar el ejemplo, incorporar a los niños en todas las actividades de planificación y compra. El fin de semana, cuando tenemos un poquito más de tiempo, preparar algo saludable con ellos, enseñarles los ingredientes. Y cocinar, bueno, uh-huh. cocinar con ellas debe ser también súper importante, ¿verdad? Cocinar con ellos, claro, que entiendan la preparación, que definitivamente la comida es una forma más de autocuidado y es una forma más de potenciar, como te digo, toda esa eficiencia que queremos tener en nuestra vida desde la menor edad posible. Cuando estábamos hablando ahorita me mencionaste que el origen de los alimentos es fundamental. Entonces, hay Sí. otras cosas que yo te iba a preguntar, por ejemplo, los horarios. ¿Es importante tener horarios para comer? ¿Qué tan importante es eso? Bueno, eso depende del estilo de vida, de si trabajamos de día, si trabajamos un poquito más tarde, cómo organizamos nuestra agenda, ¿no? Pero más allá que un horario establecido de que hay que desayunar a las 8 y cenar a las 8 y no, a mí me gusta siempre la recomendación de horario general que puedo dar es que hayan por lo menos 12 horas de descanso digestivo y metabólico entre la cena y el desayuno. Por ejemplo, si tú cenaste a las 7 de la tarde, como dicen acá en Chile, bueno, 12 horas después, a las 7 de la mañana, ya tú pudieras comer. Ese tiempo de descanso es lo que en realidad todos los seres humanos, desde los niños de 5 años hasta un abuelito de 90, deberíamos tener 12 horas de descanso. Después, si tú quieres experimentar haciendo ayuno, fasting, 16 horas, chévere, vamos para allá. Pero lo que todos los seres humanos como mínimo deberíamos hacer o tener son esas 12 horas de descanso. Si el viernes saliste a cenar, comiste un poquito más tarde y digamos que cenaste a las 9, bueno, entonces el sábado desayunas a partir de las 9 de la mañana. Entonces, más que tener un horario así súper estricto, no, hay que adaptar todos estos hábitos a nuestro estilo de vida y a lo que queremos lograr para que la alimentación no sea un estrés más. La alimentación tiene que ser una herramienta más, no una causa de estrés ni de preocupación. Calcula tus 12 horas desde la cena hasta el desayuno y eso es un buen comienzo como para empezar a darle ritmo a tus hormonas, a tu digestión y todo eso. ¿Y es cierto que el desayuno es la comida más importante del día? Sí y no, sí es cierto porque es la primera ingesta de nutrientes que tú tienes, pero una vez más, ¿qué es el desayuno para cada quien? Porque el desayuno es lo que haces a las 8 de la mañana o el desayuno es lo que haces a las 2 de la tarde después de tu fasting. Ah, Entonces, estás rompiendo el ayuno porque eso es un desayuno. Desayuno significa que tú break the fast, rompes el ayuno. Entonces, la comida con la que tú rompes tu ayuno, sea de 12, 14, 16 o 18 horas, va a ser la más importante porque son los primeros nutrientes que están ingresando a tu cuerpo después de ese ayuno. Ya dependerá de qué tan largo es el ayuno para tú romperlo, ¿no? Pero lo ideal es siempre incorporar, sea en la mañana o un poquito más tarde, grasas saludables, proteína de buena calidad,
para garantizar una buena respuesta hormonal a lo largo del día. Ahora, a nosotros los cocineros nos pasa muchísimo que tenemos jornadas largas de trabajo, a veces son 8 horas si tenemos un buen día, pero pueden ser 10 o 12. Y personalmente cuando yo estoy cocinando, no sé si es el estar con los aromas todo el día de la cocina, a mí no me da hambre, pero me pasa mucho que incluso los compañeros de trabajo, los cocineros que trabajan para mí, es muy raro que queramos comer. O sea, es algo que es muy generalizado en el área de la cocina. Entonces, a veces pasamos 8 horas sin comer nada. ¿Esto nos puede afectar de alguna manera? No, en ese caso lo que hago con mis pacientes que trabajan así o que trabajan por turnos también es planificar la ventana de alimentación y la ventana del ayuno. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener solamente una ventana de alimentación de 8 horas, en esas 8 horas hay que darte lo más nutritivo posible para que las otras 16 horas puedas ayunar con tranquilidad. Hay personas incluso que hacen 1 o 2 comidas al día en esa ventana. Entonces, de acuerdo a la jornada de trabajo del paciente, o en este caso del cocinero, pues se planifican esos horarios. Que sí siempre recomiendo a mis pacientes que son panaderos, pasteleros, que están en el mundo de la gastronomía, que estandaricen las recetas. Porque entonces, si no, prueban, y si hay un hábito que es fatal para nuestras hormonas es estar picando y picoteando todo el día. Entonces, estandarizar las recetas es lo principal para que no tengamos la excusa de estar probando cada cosa que sale, ¿no? Y lo otro es ajustar los horarios de alimentación y de ayuno de acuerdo a la jornada laboral para que no haya problema un día que comas a las 9 de la mañana y luego vuelvas a comer a las 4 de la tarde, porque eso es generalmente lo que pasa. Esas 2 comidas tienen que ser impecables. Si tú no estás comiendo en tus horarios tradicionales, cada 4 horas, 5 horas, esas 2 comidas que tú hagas al día tienen que ser impecables. Proteínas de buena calidad, grasas saludables, si tu cuerpo tolera los carbohidratos, buenos carbohidratos, pero tienen que ser comidas nutritivas, porque precisamente el desgaste que tienen ustedes en la cocina no es normal, eso es de aquí para allá, tienen que estar pilas, las órdenes, las porciones que sirven, no equivocarse, o sea, es un desgaste físico y cognitivo que tiene el personal de cocina fuerte, y la comida es nuestra gasolina, la comida es nuestro combustible, entonces tiene que ser de la mejor calidad posible. Entonces, otra cosa que te iba a preguntar, que va con el mismo tema, ¿por qué nos cuesta tanto comer balanceado? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar este tipo de alimentación? Y te iba a preguntar si tiene que ver algo con el autoestima, si tiene que ver algo con la fuerza de voluntad que tenemos y cómo podemos ir trabajando eso para que a medida que vamos en estos planes alimenticios o consultemos a los nutricionistas, no nos salgamos o no dejemos de hacerlo la primera oportunidad que tengamos. Claro, bueno, hay varios factores en el tema de hábitos y en el tema de tomar decisiones. Un factor de alguna u otra manera conductual es la industria alimentaria, o sea, estamos inundados. Yo en los supermercados les digo los pasillos del mal, donde están todas las dulcerías, todas las gaseosas, todas las cosas que todo el mundo sabe que hacen daño. Okay. Nadie tiene que ir para el nutricionista para saber que un dorito, que una papita frita, que una gaseosa te va a hacer daño. Todo el mundo sabe, ¿ok? Claro. Ahora, es súper difícil cuando no tienes este tipo de información saber por qué sustituirlo o sencillamente no llevarlo a casa porque desde niños, vamos otra vez con la edad temprana, tienes hiperestimulado el paladar. Después de un vaso de gaseosa, el agua no te sabe a nada, no te gusta el agua, porque obviamente ya tu paladar explotó y tus umbrales de sabores están en otro lado que no corresponden al ser humano. Entonces tenemos que primero tener un poquito de paciencia con nuestro paladar y con nosotros mismos porque tenemos 20 años, 30 años comiendo cosas que hiperestimulan el paladar y que cambiarlo de un día para otro no es fácil. Esas papilas gustativas ya están entrenadas y no se olvidan así de rápido de esos sabores tan placenteros. Entonces no es que en una semana a mí se me quitó la ansiedad y me convierto en gurú saludable. No, estos son años en que tú tienes que insistir para reentrenar tu paladar, pero de que se puede, se puede. Y más allá de un tema de autoestima, que puede haberlo, por supuesto, porque de alguna u otra manera también terminamos reflejando nuestras emociones en las decisiones alimentarias y la parte de decidir qué comer tiene un componente emocional bien importante. También es muy importante, Martín, saber para qué tú estás haciendo las cosas.
¿Para qué tú quieres rebajar? ¿Para qué tú quieres comer mejor? ¿Para qué tú quieres aprender a comer saludable? ¿Para qué? Cuando el paciente no tiene definido ese gran por qué, ese gran para qué, es muy difícil que se mantenga en la ruta correcta. Y fíjate que te digo esto porque suele suceder que la gente intenta comer sano, se descarrila, tal. Cuando llega a cierta edad, que el médico le dice, si no te cuidas vas a terminar en diabético, wow, ahí la gente se asusta y hace el cambio. Cuando te dicen, tienes cáncer de mama, tienes que cambiar, wow, ahí te cayó el 20. Cuando te dicen, mira, te da un infarto, se te subió la tensión, ahí empiezas a cuidarte. Pero fíjate que ahí entonces el paciente tiene un gran porqué, un gran para qué. Se asustó, lamentablemente se asustó y bueno, a la mala le tocó encarrilarse. Pero si no nos ha pasado esa situación, lo primero que yo hago es preguntar al paciente, ¿para qué? ¿Tú quieres ser vegetariano? ¿Para qué? ¿Tú quieres rebajar? ¿Para qué? ¿Qué quieres tú lograr realmente con este cambio de alimentación? Porque si no hay un para qué claro, es demasiado fácil caer en la tentación y caer ante cualquier cosa. Mira, Ailey, yo me siento súper mal, no tengo energía, no rindo en el trabajo, estoy desconcentrado, se me olvidan las órdenes, me duelen las rodillas. Esos son tus grandes para qué. Tú quieres ser el mejor cocinero, el mejor crítico gastronómico. Entonces, estar enfocado ahí, eso es un componente súper importante. No es rebajar por rebajar o comer sano por comer sano. ¿Para qué quieres hacerlo? Y eso nos mantiene mucho más tiempo en el carril. Hay una cosa que a mí me parece interesante, que también he leído cuando estudio sobre esto. Michael Pollan habla mucho sobre este tema, y es que es importante que nosotros regresemos a nuestras raíces y a nuestra cultura para comer bien. O sea, vamos a suponer el caso nuestro. Nosotros somos venezolanos. Que saber hacer una arepa, saber cocinar un asado negro, saber todas esas cosas que vienen de nuestra cultura, él dice que eso lleva a una buena alimentación. Y él marca esa diferencia entre Estados Unidos y Europa, que Europa tiene quizás una cultura mucho más marcada, que viene desde la abuela hasta el nieto, y en Estados Unidos no, quizás somos o es una civilización un poco más reciente, que no adoptaron quizás la cultura de los indios americanos o de ese tipo de cosas. Por eso no está tan arraigado aquí en Estados Unidos. Cuéntame un poquito sobre esto. Es importante que volvamos a nuestras raíces, a nuestra cultura, y aprendamos a cocinar lo que nuestra abuela estaba cocinando. Mira, más que tu abuela, yo creo que ya me voy a la bisabuela. Una vez más, el origen de los alimentos es demasiado, demasiado importante, porque sí, mi abuela quizás en su edad adulta ya tenía la facilidad de la harina de maíz precocido, pero antes, ¿cómo se hacía? Agarrabas el maíz, lo pilabas, lo aplastabas, hacías la arepa. Ese es el verdadero origen, y a eso es a lo que yo me refiero, de que mientras menos procesado y refinado, mejor. ¿Que es más práctico agarrar la harina de maíz precocido, hacer tu bolita y darle? Sí, por supuesto que sí. Pero si nos vamos más atrás, el maíz está entero en la naturaleza, no está todo molido. ¿Okay? Y bueno, lo mismo con las proteínas, las grasas saludables. Mientras más conectados estemos a nuestras preparaciones ancestrales y a lo que, más allá de culturas, a lo que a nosotros como humanidad nos llevó a ser humanos, a lo que nosotros como humanidad hemos venido comiendo todos estos miles de millones de años, es ahí a donde realmente tenemos que apuntar. Ailey, ¿te preocupa un poco en las redes sociales y la cantidad de información y la cantidad de personas que no están preparadas para hablar de estos temas y comienzan a intentar ayudar? Cuéntame cuál es tu punto de vista sobre esto, y debemos estar preocupados, porque yo a veces me bombardeo y veo gente que no está preparada para hacer esto y nos da información sobre esto, que es bien delicado. Sí, mira, ahí es bien difícil, ¿no? Porque esas personas que quizás no tienen la preparación académica y profesional para hacerlo, tampoco es que tienen mala intención. Es gente que quizás está contando su experiencia, que también quiere ayudar a otros porque ellos probaron algo y les funcionó. Entonces yo les digo que se vuelven como evangelizadores de un estilo de alimentación u otro, ¿no?
pero también tú como usuario, oye, tienes que buscar credenciales, tienes que investigar, tú no puedes ir y hacer lo que cualquier persona te diga. E incluso con un mismo profesional, yo soy de las personas que invito, anda y pide 2, 3 diagnósticos, anda y visita si están tus posibilidades, 2, 3 médicos, 2, 3 especialistas, porque lo que pasa hablando de salud y nutrición es que, claro, se quieren crear estas recomendaciones generalizadas o generales para todo el mundo y los seres humanos no somos iguales nadie, tenemos composición corporal distinta, un origen cultural distinto, un ritmo de trabajo distinto, una meta distinta, una psicología diferente, una emocionalidad distinta, entonces no podemos dar recomendaciones generales y como usuario es distinguir, discernir, tomarte el tiempo para tú realmente con qué profesional te vas a atender, qué resuena más contigo, qué recomendación te hace más sentido. Y si tú quieres experimentar algo, acompáñalo, o sea, asesórate de alguna u otra manera para que no ocurran estas desgracias, porque lamentablemente no podemos parar al pocotón de personas que dan recomendaciones online de salud y de nutrición y de bienestar y todos los influencers que hablan del ayuno intermitente. Eso no es mucho más difícil de tenerlo. Hay es que educar a la población y que la población haga, o sea, con pinza escoja la información que realmente resuena con esa persona y profundizar y acompañarse profesionalmente. ¿Cómo nosotros, los cocineros, podemos ayudar, y todas las que estamos en el mundo gastronómico, podemos ayudar a concientizar más, a crear menús más saludables, a hacer, digamos, alianzas con nutricionistas que ellos nos puedan ayudar a hacer menús de mejor calidad o a difundir información que tenga mayor alcance? Mira, yo creo que es súper importante en el servicio al cliente que se explique de qué están hechas esas cosas, ¿no? Cada día entre los dos rubros, no promocionar, pero sí difundir la importancia del origen de tus alimentos, de la calidad. Mira, en este restaurante cocinamos todo con aceite de oliva, con aceite de coco, la carne la traemos de tal lado, utilizar granos ancestrales, amaranto, buckwheat, hacer como esas preparaciones que realmente la gente, wow, ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado. Entonces yo creo que a través de la curiosidad, a través de la creatividad, en esos platos, en conjunto con la información nutricional de esos productos, se pueden hacer grandes, grandes cosas. Y por supuesto que siempre van a haber preparaciones con azúcar y con gluten y todo eso, pero que tampoco dejen de existir esas preparaciones de mejor origen, mucho más saludable, porque hay para todos los públicos. Entonces es importante mantener la variedad, yo creo, en la carta, en el menú, utilizar alimentos ancestrales que causen curiosidad en la persona de investigar un poquito más y siempre explicarle al comensal el proceso de preparación, de qué está hecha esta comida, mira cuáles son los beneficios. Resulta que, no sé, desarrollé este plato de mariscos y esto ahorita te aporta zinc, que te protege del coronavirus y las defensas y todo eso, ¿no? Siempre que haya un poquito de explicación detrás, va a cautivar de alguna manera a las personas que nos interesa este tema. ¿Y crees que vamos por el camino correcto? Porque hay como una nueva ola de ir hacia Sí. comer más sano y no sé si la estamos canalizando de la mejor manera, pero lo importante creo que a nivel de los nutricionistas y nosotros también los cocineros es sumarnos en esa ola y aprovechar ese momento. ¿Crees que vamos Sí, por buen camino, que la gente está comenzando a, digamos, despertar un poco en el tema de cómo nos alimentamos? mira, quisiera sonar esperanzadora y decir que sí, pero al mismo tiempo la industria alimentaria es un gigante con el que literalmente es David y Goliat. O sea, somos un grupo de gente enfocado en el bienestar, cocineros aquí y allá tratando de hacer lo mejor posible, nutricionistas que regamos la voz por todos los medios, pero al mismo tiempo la industria alimentaria lo hace bien desafiante, ¿no? Bien retador. Sin embargo, yo considero que sí, estamos súper encaminados en que ya la onda es más enfocada al bienestar, a que sí, hay que disfrutar en el paladar, pero también después de que te lo comes, ¿no? Cuántas comidas y platos no dejan de ser agradables cuando estás todo inflado después de comer, cuando no reconoces tus verdaderas sensaciones de apetito y saciedad, cuando después de degustarlo no se sintió bien y eso forma parte de la experiencia gastronómica también. Entonces pienso que mientras más educación, tanto nutricional como gastronómica, haya,
vamos a tener más fuerzas cada vez para batallar con todo este monstruo de la industria alimentaria. Buenísimo, de verdad que excelente. Ailey, quisiera que nos compartieras tus redes y también sé que tienes Sí, un canal de YouTube súper chévere. Entonces, recién. no, y he visto cosas interesantísimas como el tema del azúcar. Cuéntanos cómo Sí. llegamos ahí. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu canal de YouTube? Bueno, en todos lados, Ailey Castro Nutricionista, así estoy. Ailey Castro Nutri es el único en Twitter que está diferente, pero en la página web, Instagram y YouTube es Ailey Castro Nutricionista, todo igual. Buenísimo. Algo que se nos quede pendiente, creo que cubrimos bastante tema para Bueno. comenzar abrir este frasco, pero algo que quieras agregar, algo más que se nos haya escapado. Mira, siempre me gusta cerrar con la invitación de seguir educándonos, seguir informándonos, nunca conformarnos con una sola fuente de información, siempre experimentar lo que resuene con nosotros, darle la oportunidad a nuevos hábitos, a nuevas estrategias, a nuevos emprendimientos, que también es súper importante, y sobre todo siempre priorizar desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo para poder mantenernos encaminados. Eso para mí es lo más importante. Buenísimo. Bueno, de verdad encantado nuevamente, gracias por tu tiempo y bueno, eres parte de GastroTalk, cuando quieras, estás bienvenida. Estas son, digamos, intentamos poner nuestro granito de arena aquí y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Divina la conversa y espero probar alguna de tus delicias en alguna oportunidad. Ojalá que... Esto es GastroTalk, la mesa está servida, gracias por acompañarnos.